La luz fría del quirófano era su santuario, pero las heridas que él traía no eran solo de carne y hueso. Ella, una cirujana acostumbrada a remendar cuerpos, se enfrentó al alma más rota que jamás había conocido, la de un soldado que veía su compasión como un insulto. Forzados a convivir en la frágil paz de su recuperación, ella se propuso curar al hombre bajo la armadura. Lo que no sabía era que el corazón de un guerrero no se rinde, se conquista, y cuando otro hombre intentó reclamar el de ella, el soldado herido se convirtió en una fiera. Y su campo de batalla sería el corazón de la única mujer que había logrado traspasar sus defensas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El mundo de la doctora Isabela Montero era un universo de precisión milimétrica, un ballet silencioso de acero, gasa y el suave pitido rítmico de un monitor cardíaco. A sus 34 años, era una de las cirujanas cardiotorácicas más jóvenes y brillantes del país, una diosa en su dominio estéril del quirófano número 3. Su reputación la precedía, era fría, exigente, una perfeccionista que podía mantener un corazón humano latiendo en sus manos mientras el caos se desataba a su alrededor. El control no era solo su profesión, era su religión. Cada día, se ponía la bata y los guantes como un sacerdote se pone sus vestiduras, preparándose para realizar milagros en un mundo donde un solo milímetro podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ese martes por la tarde, estaba en medio de una compleja derivación coronaria, un procedimiento que había realizado cientos de veces. El ambiente en el quirófano era de una concentración casi reverencial. Bisturí, dijo, su voz era tranquila y clara, apenas audible por encima de la música clásica que siempre insistía en que sonara durante sus operaciones. Su equipo se movía a su alrededor con una eficiencia practicada, anticipando cada una de sus necesidades. Era una sinfonía, y ella era la directora. Fue entonces cuando la puerta del quirófano se abrió con un silbido, una interrupción tan inusual que hizo que todos, excepto Isabela, levantaran la vista. Era Marta, la jefa de enfermeras de la unidad de trauma, una mujer corpulenta con una expresión que podría cuajar la leche. Solo entraba en un quirófano en activo por dos razones, un desastre masivo o una orden directa de Dios. Isa, dijo Marta, usando el apodo que solo ella se atrevía a emplear. Código negro. Helicóptero en el tejado, a 5 minutos. Múltiples traumas de alta energía. Paciente VIP. Código negro. Paciente militar de alto rango o del gobierno. El pulso de Isabela no se aceleró. Simplemente asintió. Preparen el quirófano 2, ordenó. Yo termino aquí. 20 minutos después, mientras se quitaba los guantes ensangrentados, Marta la interceptó en el pasillo. Es él, dijo Marta en voz baja, con un nuevo nivel de urgencia. ¿El de las noticias? El capitán Damián Guerrero. El único superviviente de la emboscada en la frontera este la semana pasada. Lo han estado estabilizando en un hospital de campaña. Dicen que es un milagro que siga vivo. El nombre era una leyenda en los círculos militares y en las columnas de Sociedad por igual. Damián Guerrero. Un héroe de guerra condecorado, líder de una unidad de fuerzas especiales de élite. También era conocido por ser increíblemente rico, el único heredero de una vieja fortuna naviera, un hombre que, según se decía, trataba la vida civil con la misma impaciencia brutal con la que trataba el campo de batalla. Isabela lo había visto una vez en una gala benéfica del hospital hacía un año, un hombre de una intensidad tan depredadora que parecía absorber todo el oxígeno a su alrededor. Y ahora, ese hombre, ese semidios de la guerra, estaba a punto de convertirse en su paciente. Lo vio por primera vez en la sala de trauma, y la imagen la golpeó a pesar de sus años de experiencia. Estaba irreconocible del hombre pulido que recordaba. Estaba cubierto de sangre, barro y el hedor metálico de la batalla. Su cuerpo, que incluso bajo las capas de suciedad se adivinaba poderoso como el de un gladiador, estaba destrozado. Metralla en el hombro y el muslo, una fractura abierta en el brazo izquierdo,
y una herida de entrada en el abdomen que era la que estaba tratando de matarlo. Pero no fue su estado físico lo que la detuvo. Fue su expresión. Estaba consciente, aunque con los ojos vidriosos por el dolor y la morfina, pero sus ojos, de un marrón tan oscuro que eran casi negros, ardían con una furia desafiante. No era la mirada de una víctima. Era la mirada de un rey enjaulado y herido. Cuando ella se acercó para examinar la herida del abdomen, su mano se disparó y la agarró por la muñeca, su fuerza era sorprendente para un hombre en su estado. No, me toques, gruñó, cada palabra era un esfuerzo. Sus dedos eran como grilletes de acero. El equipo de trauma se congeló. Isabela lo miró fijamente a los ojos, su propia mirada era fría y sin emociones. Capitán Guerrero, dijo con calma, su voz cortando la tensión. Soy la doctora Montero, su cirujana. Si no me suelta la muñeca en los próximos 3 segundos, le juro que haré que mis enfermeros lo sujeten a esa camilla de una manera que le hará olvidar todo sobre la metralla. Y luego, lo abriré en canal y le salvaré la vida, le guste o no. En este momento, su rango no significa nada. Esta es mi sala de operaciones. Y yo soy la única al mando. ¿Entendido? Durante un largo momento, sus miradas lucharon, dos voluntades de hierro chocando. Luego, algo en los ojos de él vaciló, un reconocimiento a regañadientes de su autoridad. Sus dedos se aflojaron y su mano cayó inerte a su lado. Se desmayó por la pérdida de sangre un segundo después. La cirugía fue una batalla brutal. Durante 6 horas, Isabela y su equipo lucharon contra hemorragias internas, repararon órganos perforados y extrajeron minuciosamente fragmentos de metal incrustados en el músculo. Ella trabajaba con una concentración feroz, empujando su cuerpo y su mente hasta sus límites. Finalmente, lo estabilizó. Cuando cerró la última sutura, un agotamiento tan profundo la invadió que tuvo que apoyarse en la mesa de operaciones por un momento. Había salvado al héroe de guerra. Y se había ganado un enemigo en el proceso. Los días siguientes establecieron el patrón de su relación. Damián Guerrero era el peor paciente que había tenido nunca. Era grosero, exigente y se resistía a cada una de sus órdenes. Luchó contra las enfermeras, arrancó las vías intravenosas en sus delirios febriles y cuestionó cada decisión médica que ella tomó. No necesito más analgésicos, le espetó un día, con el rostro pálido y sudoroso de un dolor que se negaba a admitir. El dolor te mantiene alerta. En un hospital, capitán, el dolor sin control impide la curación y aumenta el riesgo de infección, replicó ella, cambiando su bolsa de morfina con una eficiencia impersonal. Y le recuerdo que ya no está en el campo de batalla. Acepte la ayuda o haré que lo ceden. A mí me da igual. A pesar de su antagonismo, Isabela no podía evitar sentir una fascinación a regañadientes por él. En sus momentos de vulnerabilidad, cuando las pesadillas de la guerra lo hacían gritar en sueños, ella veía destellos del hombre roto bajo la armadura. Veía las cicatrices más antiguas que cubrían su cuerpo, un mapa de una vida de violencia. Una noche, mientras lo comprobaba, él se despertó de una de esas pesadillas con un grito ahogado. Sus ojos, salvajes y desenfocados, se clavaron en ella. Agarró su brazo. Están por todas partes. Cúbranse. Estaba reviviendo la emboscada. Su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en un desfiladero polvoriento. En lugar de llamar a los enfermeros para que lo sujetaran, Isabela hizo algo instintivo. Le puso la otra mano sobre el pecho, directamente sobre su corazón. Su piel estaba caliente y húmeda. Podía sentir el latido frenético bajo su palma. Estás a salvo, Damián, susurró, usando su nombre de pila por primera vez. Estás en un hospital. Soy tu doctora, Isabela. Estás a salvo. Repitió las palabras como un mantra. Lentamente, la locura en sus ojos retrocedió, reemplazada por la conciencia. Miró su mano en su pecho, luego su rostro. Se dio cuenta de la intimidad del gesto. Apartó bruscamente su mano como si se hubiera quemado. No necesito su compasión, dijo. Su voz era un gruñido bajo y avergonzado. Y la pared volvió a levantarse.
Unos días después, recibió la visita del doctor Ricardo Alarcón. Ricardo era el jefe de neurología del hospital, un hombre brillante y encantador, de unos 30 y tantos años, con el que Isabela había mantenido una rivalidad amistosa desde sus días de residencia. Era todo lo que Damián no era, suave, sociable y un experto en las complejidades de la política del hospital. Oigo que estás realizando milagros con nuestro Hércules herido, dijo Ricardo, apoyándose en el mostrador de la estación de enfermeras mientras ella escribía notas. También he oído que se ha ganado la reputación de comerse a las enfermeras novatas para desayunar. Tienes que tener el temple de un santo. Isabela sonrió, un gesto genuino. Con Ricardo, siempre podía bajar la guardia. O el agotamiento de una pecadora, bromeó. Nunca he conocido a un hombre tan decidido a obstaculizar su propia recuperación. Bueno, si alguien puede doblegarlo, eres tú. Tu reputación de no aguantar tonterías es casi tan legendaria como la de él. Hizo una pausa, su tono se volvió más serio. En realidad, por eso he venido. La gala anual del hospital es el próximo mes. Y estaba pensando, ya que los dos pasaremos los próximos meses lidiando con el capitán encantador, quizá necesitemos una noche de civilización para no volvernos locos. ¿Te gustaría ir conmigo? Isabela se quedó sorprendida. Su vida social había sido prácticamente inexistente durante años, consumida por su trabajo. La idea de ir a la gala, de ponerse un vestido bonito y no hablar de recuentos sanguíneos durante unas horas, era increíblemente atractiva. ¿Y la idea de ir con el apuesto y divertido Ricardo Alarcón? Me encantaría, Ricardo, dijo, sonriendo. Lo que no sabía era que, a unos pocos metros, la puerta de la habitación privada de Damián estaba ligeramente entreabierta. Acababa de despertarse de una siesta y había oído sus voces. Oyó la oferta de Ricardo y oyó la entusiasta aceptación de Isabela. Y un sentimiento que no reconoció, un veneno oscuro y posesivo, se deslizó por sus venas. No eran celos. Él no sentía celos. Era una desaprobación táctica. Sí, eso era. Ella era su doctora. Necesitaba estar centrada en su recuperación, no distraída por citas. Era una cuestión de profesionalismo. Pero la imagen mental de ella, sonriendo y riendo con ese médico pulcro, provocó un endurecimiento en su mandíbula. Su antagonismo hacia ella se intensificó. Empezó a poner a prueba sus límites de una manera más personal. Una mañana, mientras ella le cambiaba el vendaje de la herida del muslo, una tarea que requería que estuviera peligrosamente cerca de su ingle, él no se apartó ni se tensó. En cambio, se relajó deliberadamente, observándola con una intensidad depredadora. Tiene buenas manos, doctora, dijo en voz baja, su voz era un ronroneo grave. Precisa. Segura. Me pregunto si son igual de buenas en otras aplicaciones. Isabela sintió un calor subir por su cuello. Se negó a reaccionar a su provocación. Si no se queda quieto, capitán, buenas manos, le van a clavar una aguja tan grande que deseará estar de vuelta en esa emboscada. Me gustan las mujeres con carácter, continuó él, impertérrito. Sus ojos se clavaron en la boca de ella. Es un desperdicio que una boca tan bonita pase la mayor parte del tiempo dando órdenes o escondida detrás de una mascarilla. Ella terminó de vendarle, sus movimientos se volvieron bruscos. Y es un desperdicio que un cerebro tan formidable se utilice para idear frases tan baratas. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes de verdad que atender. Salió de la habitación, con el corazón martilleando, enfadada consigo misma por la forma en que sus estúpidas palabras la habían afectado. Era un juego. Un juego retorcido para desequilibrarla. Y no iba a caer en él. Pero el juego cambió la dinámica entre ellos. El antagonismo profesional se cargó de una tensión sexual que era casi palpable. Se encontraron atrapados en un tira y afloja de ingenio, de pullas con doble sentido y de una creciente conciencia del otro como hombre y mujer. Él era un paciente imposible, pero también era un hombre increíblemente magnético. Ella era su doctora autoritaria, pero también una mujer cuya tranquila fuerza empezaba a fascinarlo.
Días antes de la gala, él estaba lo suficientemente fuerte como para empezar la fisioterapia. El fisioterapeuta, un hombre afable llamado Luis, llegó a su habitación. Pero a mitad de la sesión, Luis se torció un tobillo en un movimiento en falso. No podía continuar. Lo siento mucho, capitán, dijo Luis, con el rostro contraído por el dolor. Tendré que pedirle a uno de mis colegas que se haga cargo. Damián vio su oportunidad. No se preocupe. Sé exactamente quién puede hacerse cargo. La doctora Montero, dijo, una sonrisa de tiburón se dibujó en sus labios mientras miraba a Isabela, que acababa de entrar para ver cómo iba la sesión. Ella me ha estado diciendo que tengo que esforzarme más. Ahora es su oportunidad de demostrarlo. Yo, dijo Isabela. No soy fisioterapeuta. Pero es doctora. Sabe cómo se mueven los músculos. Y le recuerdo que usted está al mando de mi recuperación. Así que, manos a la obra, doctora. Era una trampa, y ella había caído de cabeza en ella. A regañadientes, despidió a Luis y se enfrentó a Damián. No voy a hacer esto. Oh, sí que lo harás. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en su nuevo campo de batalla. Pero era una batalla diferente. Requería contacto. Tuvo que poner sus manos en su cuerpo, sentir los músculos tensos y con cicatrices bajo su piel, empujarlo a estirarse, a moverse, a soportar el dolor. Era una intimidad forzada que los dejó a ambos sin aliento. Él luchó contra ella, su orgullo se rebelaba contra la necesidad de su ayuda. Pero ella no cedió. Más, le ordenaba, mientras él sudaba, intentando levantar la pierna herida. Sé que puede hacerlo. Se deleita en mi dolor, doctora, gruñó él. Me deleito en la curación, capitán. El dolor es solo el precio. Una tarde, mientras trabajaba en la rotación de su hombro dañado, ella se situó detrás de él, con el cuerpo presionado contra su espalda, sus manos guiando su brazo. Él podía sentir la suavidad de sus pechos contra sus omóplatos, el calor de su aliento en su cuello. Su aroma, una mezcla de jabón antiséptico y algo sutilmente floral, lo envolvió. Cerró los ojos. Por un instante, el dolor de su hombro desapareció, reemplazado por un tipo de dolor completamente diferente. Uno de anhelo. Tu pelo, susurró él, su voz era un murmullo apenas audible. Ella se congeló. ¿Qué? Huele a hogar. El momento se rompió. Ella se apartó bruscamente, como si la hubieran quemado. Creo que hemos terminado por hoy, dijo, su voz era un susurro entrecortado. Se apresuró a salir de la habitación, dejando a Damián solo con su confesión inesperada y la desconcertante revelación de que la mujer a la que había estado tratando de alejar era la única cosa que se sentía remotamente como un refugio en el infierno de su nueva vida. La noche de la gala, Isabela entró en la habitación de Damián para su chequeo final antes de irse. Llevaba puesto su vestido, una impresionante creación de seda de color zafiro que se ceñía a sus curvas y dejaba sus hombros al descubierto. Su pelo estaba recogido en un elegante moño, revelando la grácil curva de su cuello. Damián estaba sentado en su sillón junto a la ventana, observándola. Dejó el libro que estaba leyendo. Sus ojos oscuros la recorrieron, de arriba a abajo, lentamente, y por primera vez, no había hostilidad ni desafío en su mirada. Solo había una admiración cruda, puramente masculina. Vas a hacer que todos los hombres de esa habitación se olviden de respirar, dijo en voz baja. El cumplido, tan inesperado y tan genuino, la dejó sin palabras. Tenga cuidado, doctora, añadió él, y el filo volvió a su voz. Alarcón parece el tipo de hombre que no aceptará un no por respuesta. Puedo cuidarme sola. Lo sé, dijo él. Y la forma en que lo dijo la hizo temblar. No era una admisión de su competencia profesional. Era un reconocimiento de ella como mujer, como una fuerza. Se estaba yendo cuando la voz de él la detuvo. Isabela. Se giró. Él sostenía una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es esto? Considera esto una orden médica. Tienes que ir a esa gala representando al Hospital Central Metropolitano.
Y mi cirujana jefe no puede ir con el cuello desnudo. Abrió la caja. Dentro había un delicado collar de diamantes, un río de luz helada que era a la vez exquisito y absurdamente caro. Era un gesto posesivo, un regalo que era a la vez una marca. Era él, marcando su territorio. No puedo aceptar esto, Damián. No te lo estoy pidiendo, dijo él. Te lo estoy ordenando. Ponte el collar. Y hazme sentir orgulloso. Antes de que ella pudiera discutir, sonó su teléfono. La expresión de Damián cambió, volviéndose sombría. Escuchó, su mandíbula se apretó. Entendido. Manténgame informado. Colgó y la miró, su expresión era indescifrable. Malas noticias del frente, dijo vagamente. Y se cerró, el muro de acero volvió a su lugar, dejándola sola con su hermoso y no deseado regalo y la inquietante sensación de que, mientras ella se preparaba para una noche de champán y sonrisas falsas, las sombras del mundo real de Damián, un mundo de peligro y violencia, se estaban acercando mucho más de lo que imaginaba. El collar de diamantes se sentía frío y pesado contra la piel de Isabela, un recordatorio helado del hombre al que intentaba olvidar por una noche. Mientras el coche la llevaba a la gala, sus dedos volvieron a tocar las piedras. No era un regalo, era una reclamación, una forma de Damián de poner su marca en ella, incluso en su ausencia. Se juró a sí misma que no permitiría que él le arruinara la noche. Era su primera noche de libertad en semanas, una breve escapada de la intensidad claustrofóbica de la habitación 204. La gala era un torbellino de caras conocidas y sonrisas forzadas. Ricardo Alarcón la esperaba en la entrada, deslumbrante con un smoking que parecía hecho a medida para él. Le tomó la mano y se la llevó a los labios, sus ojos brillaban de admiración. Isabela, dijo, su voz era un murmullo suave en medio del ruido. Estás, impresionante. Ese vestido te roba el aliento. Tú tampoco estás mal, Ricardo, respondió ella, sonriendo. Pero cuando él la guió hacia el interior, su mano en la parte baja de su espalda, no pudo evitar comparar el toque ligero y educado de Ricardo con el agarre firme y posesivo de Damián. La velada fue agradable. Ricardo era el compañero perfecto, atento, divertido, y claramente adorado por todos en la sala. La presentó a miembros de la junta del hospital, a filántropos influyentes, siempre hablando de ella con un orgullo que la hizo sentir valorada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pero incluso mientras reía de los chistes de Ricardo, una parte de su mente seguía en la habitación 204. Se preguntó qué estaría haciendo Damián, si estaría mirando el techo en la oscuridad, luchando contra sus demonios. Odiaba esa parte de sí misma. La parte que se preocupaba. Estás a 1.000.000 de kilómetros de aquí, dijo Ricardo en voz baja, mientras estaban de pie junto a la barra. Había seguido su mirada distraída. Todavía estás pensando en él, ¿verdad? Isabela suspiró. Es complicado. Siento que he estado viviendo en su campo de batalla durante tanto tiempo que he olvidado cómo es la paz. Ricardo puso su mano sobre la de ella en la barra. La paz se parece a esto, dijo suavemente. Dos personas disfrutando de una conversación, sin juegos de poder, sin segundas intenciones. Sé que tu deber es con él como paciente, Isabela. Pero tienes una vida fuera de esa habitación. Una vida que me encantaría explorar contigo, si me lo permites. Su sinceridad era refrescante. Él le ofrecía normalidad. Sencillez. Todo lo que Damián le había robado. Justo cuando ella iba a responder, su bolso, que estaba sobre la barra, vibró. Un nuevo mensaje. Con un mal presentimiento, lo abrió. Era un número desconocido. El mensaje era una sola imagen. Una foto de la entrada del hospital. Enfocada en la entrada, había una furgoneta negra sin matrícula. El mensaje debajo decía, la noche es larga. Esperamos que el capitán duerma profundamente. El corazón de Isabela se le subió a la garganta. La sangre se le heló en las venas. Esto no era una broma. Era una amenaza. Una amenaza directa a Damián. Su instinto de protección, no como doctora, sino como algo más profundo, se apoderó de ella.
Ricardo, lo siento mucho, dijo, su voz era urgente, agarrando su bolso. Tengo que irme. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No puedo explicarlo. Tengo que volver al hospital. Ahora. Se giró y salió corriendo del salón de baile, dejando a Ricardo atónito y preocupado, y el brillo de los diamantes de Damián destellando en su cuello como una señal de advertencia. Se subió al primer taxi que encontró. Al Hospital Central Metropolitano. Y rápido, le gritó al conductor. Sacó el teléfono y llamó al número desconocido que le había enviado el mensaje, su corazón martilleaba con una mezcla de miedo y una furia helada. Para su sorpresa, alguien contestó al primer tono. Hola, dijo una voz de hombre, tranquila, casi aburrida. ¿Quién es?, espetó Isabela. ¿Qué quieren? Vaya, vaya. La doctora tiene carácter, dijo el hombre con una risa suave y amenazadora. No te preocupes por quiénes somos. Solo somos, viejos socios de negocios del capitán a los que no les gustó cómo terminó nuestro último trato. Queríamos enviarle un recordatorio de que las deudas siempre se pagan. Si le tocan un pelo. Oh, no vamos a tocarle un pelo. Aún no. Esto es solo una demostración de capacidad. Para hacerle saber que podemos llegar a él cuando queramos, donde queramos. A pesar de toda su seguridad. El ruido de un coche acelerando sonó de fondo, y el hombre colgó. Isabela llamó frenéticamente a la estación de enfermeras de la planta de Damián. Nadie contestó. Volvió a llamar. Nada. El pánico se apoderó de ella. Le gritó al taxista que se diera prisa, ofreciéndole el doble de la tarifa. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente al hospital, le arrojó un fajo de billetes al conductor y salió corriendo. La entrada principal estaba sospechosamente silenciosa. Las luces parpadeaban en una sección del vestíbulo. Entró corriendo. El vestíbulo estaba vacío. Pero había señales de una lucha. Un jarrón de flores volcado, agua y pétalos esparcidos por el suelo de mármol. El recepcionista nocturno no estaba en su puesto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Corrió hacia los ascensores, su vestido de gala susurraba siniestramente a cada paso. El ascensor tardó una eternidad en llegar. Cuando las puertas se abrieron en la segunda planta, la encontró en un caos silencioso. Varias puertas de las habitaciones de los pacientes estaban abiertas. Encontró a la enfermera de turno de su planta atada a una silla en un cuarto de servicio, con los ojos llenos de terror. Isabela le quitó la mordaza. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el capitán Guerrero? Se lo llevaron, sollozó la enfermera. 2 hombres. Tenían armas. Me amenazaron. Dijeron que el capitán tenía una cuenta pendiente que pagar. Isabela salió corriendo del cuarto de servicio, su mente corriendo a toda velocidad. Esto no tenía sentido. No era un asesinato. Era un secuestro. Querían algo. Sacó el teléfono y marcó el único número que sabía que importaba. Contestó al segundo tono. La voz no era de Damián, sino de uno de los guardias de seguridad privados que había contratado para vigilar discretamente el exterior. Montero. La voz era de uno de los hombres del equipo de seguridad personal de Damián, un hombre llamado a que la había visto irse a la gala. ¿Qué demonios ha pasado, Rojas? Se supone que teníais que estar vigilando. Tuvimos un incidente de distracción. Un pequeño incendio en el garaje. Para cuando nos dimos cuenta de la treta, ya se habían ido por una salida de servicio del ala oeste. Su profesionalidad la enfureció. Han secuestrado a un oficial de alto rango de las fuerzas especiales de un hospital. ¿Y usted lo llama un incidente de distracción? Doctora, cálmese. Ya estamos en ello. No, no lo está. Soy yo quien recibió la amenaza. Están jugando conmigo. Dígame lo que sabe. El guardia suspiró, reconociendo su autoridad a regañadientes. El hombre que lo quiere se llama Alejandro Vargas. Un traficante de armas internacional. Guerrero y su equipo desmantelaron su operación en la frontera este hace 6 meses. Es personal.
La información la golpeó. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de drama hospitalario, ajena al mundo de sombras en el que realmente vivía Damián. No se lo llevaron para matarlo, dijo Isabela, su mente de cirujana analizaba la situación tácticamente. Si quisieran matarlo, lo habrían hecho aquí. Se lo llevaron para usarlo como palanca. O para torturarlo. Se giró cuando escuchó unos pasos apresurados en el pasillo. Era Ricardo Alarcón. Había venido tras ella, con la cara llena de preocupación. La vio, con su vestido de gala, el collar de diamantes brillando extrañamente en la luz fluorescente del hospital, el teléfono pegado a la oreja. La imagen de la cirujana brillante se había transformado en algo completamente diferente. Se había convertido en una guerrera. En la siguiente hora, la planta se llenó de policías y agentes federales. El hospital fue cerrado. Isabela fue interrogada. Contó todo lo que sabía, su voz era un instrumento preciso, dando cada detalle sin emoción. Ricardo se quedó a su lado, actuando como su abogado improvisado, protegiéndola de las preguntas más incisivas. Cuando el interrogatorio inicial terminó, al amanecer, estaban solos de nuevo en el pasillo ahora silencioso. Deberías irte a casa, dijo Ricardo suavemente. Has pasado por demasiado. Ella lo miró, sus ojos azules brillaban con una determinación feroz. No me iré a casa. Este es mi hospital. Y ese es mi paciente. Voy a traerlo de vuelta. En ese momento, uno de los agentes del FBI, un hombre llamado A, se acercó a ella. Doctora Montero. Hemos rastreado la llamada que recibió. La furgoneta. Creemos que sabemos a dónde se lo han llevado. A un almacén abandonado en el distrito portuario. Mis hombres se están preparando para entrar. Isabela sintió una oleada de alivio, seguida inmediatamente por una de terror. Tengo que ir, dijo. El agente sacudió la cabeza. Imposible. Es una situación de alto riesgo. No me entiende, dijo ella, dando un paso hacia él, su voz era un susurro de acero. El capitán Guerrero está gravemente herido. Si la redada sale mal, si recibe otro disparo, necesitará atención médica inmediata. No puede esperar a una ambulancia. Yo soy su mejor oportunidad. Lo conozco por dentro y por fuera. Sé exactamente qué hacer. El agente estaba a punto de negarse, pero Ricardo intervino. Tiene razón. Su presencia podría salvarle la vida. Le pondremos un chaleco, dijo el agente, rindiéndose. Pero se quedará detrás de la línea, en el vehículo de mando. Si las cosas se ponen feas. Si las cosas se ponen feas, lo interrumpió ella. Haré lo que tengo que hacer. Una hora más tarde, Isabela estaba sentada en la parte trasera de un vehículo blindado, el pesado chaleco antibalas sobre su vestido de seda, su equipo médico de trauma a sus pies. El vehículo estaba aparcado a 2 manzanas de un decrépito almacén junto al agua, oliendo a sal, óxido y peligro. Observaba las pantallas de video que mostraban imágenes térmicas del interior, los puntos rojos de los guardias, y un punto solitario, atado a una silla en el centro de una gran sala. Damián. Y luego, por los auriculares, oyó la orden. Luz verde. Entren, entren, entren. La redada fue una explosión de violencia controlada. Oyó los gritos, el estruendo de los disparos, el sonido de los cristales rotos. La adrenalina era tan pura, tan potente, que la hizo sentirse extrañamente viva. Su corazón no latía con miedo, sino con un propósito singular. Él. Y entonces, silencio. Una voz crepitó en la radio. Objetivo asegurado. Sospechosos neutralizados. Médico requerido en la ubicación. Repito, médico requerido en la ubicación. El paquete está herido. Sin esperar la orden, Isabela salió del vehículo. Corrió por la calle húmeda, los tacones que se había olvidado de quitarse resonando en el silencio del amanecer. 2 agentes la escoltaron al interior. El almacén olía a pólvora y a sangre. Varios cuerpos yacían en el suelo. Y en el centro de la sala, Damián. Lo habían liberado de la silla.
Estaba en el suelo, apoyado en uno de los agentes, consciente, pero con la cara contorsionada por el dolor. Se había abierto la herida del hombro durante la lucha, y sangraba profusamente. Sus ojos oscuros, desenfocados por el dolor, la buscaron. Y la encontraron. Una sonrisa, débil y ensangrentada, se dibujó en sus labios. «Se ha perdido, doctora», susurró. Ella se arrodilló a su lado, sus manos ya estaban trabajando, evaluando la herida, aplicando presión. El caos a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos. Alguien tenía que venir a recordarle que no se arrancara las suturas, replicó ella, su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos. Lo estabilizó allí mismo, en el suelo de ese sucio almacén, trabajando con una concentración feroz, gritando órdenes a los agentes, convirtiendo el caos en su quirófano. Lo cargaron en una camilla. Cuando salían, ella se detuvo. Alejandro Vargas, el traficante de armas, estaba siendo sacado por los agentes, esposado. Sus miradas se cruzaron. «Disfruta de la cárcel, Vargas», dijo ella. Él le dedicó una sonrisa maliciosa. «Aún no ha terminado, doctora. Aún no ha terminado». De vuelta en el hospital, lo llevaron directamente a su quirófano. Ella no operó, su estado emocional la hacía un riesgo. Se quedó fuera, en la sala de observación, observando a través del cristal cómo su mejor colega reparaba el daño que había sufrido Damián. Después de 2 horas, el cirujano salió. «Estará bien», le dijo. «Eres buena, Montero. Le salvaste la vida. 2 veces». El alivio fue tan inmenso que sus piernas cedieron. Ricardo, que había estado esperando a su lado todo el tiempo, la sujetó. La llevó a la cafetería, le consiguió un café. «¿Ahora me vas a decir qué demonios está pasando entre ustedes dos?», preguntó. Ella lo miró, demasiado cansada para mentir. «No lo sé, Ricardo. Honestamente, no lo sé». Esa noche, se quedó dormida en el sillón junto a la cama de Damián, negándose a irse a casa. Se despertó en mitad de la noche al sentir un toque en su pelo. Abrió los ojos y lo encontró despierto, observándola. Sus ojos, ya no nublados por el dolor, estaban llenos de una emoción que nunca le había visto. Se veía vulnerable, despojado de toda su armadura. «¿Sabes?», susurró, su voz era débil pero clara. «Cuando estaba atado a esa silla, y Vargas me estaba explicando todas las cosas horribles que me iba a hacer, lo único en lo que podía pensar era en que nunca te había dicho algo». «¿Qué cosa?», susurró ella de vuelta. «Gracias. Gracias por ser tan testaruda. Gracias por salvarme de mí mismo». Le cogió la mano. La que no tenía una vía intravenosa. Sus dedos, normalmente tan fuertes, se sentían frágiles. «Y hay algo más. El collar. Espero que no lo hayas perdido. Me costó una fortuna». Una pequeña risa, una mezcla de risa y sollozo, escapó de los labios de ella. Levantó la otra mano y tocó los diamantes de su cuello. «Está a salvo. Como tú». «No», dijo él. «Yo no estaba a salvo. No hasta que tú llegaste. Estaba herido, en el campo de batalla, en ese coche, en mi propia cabeza, y tú entraste y me sacaste. No eres la doctora. Eres mi equipo de rescate». El sol empezaba a salir, pintando el cielo de tonos de rosa y naranja. «Isabela», dijo, y era la primera vez que decía su nombre sin un tono de desafío. «No te vayas. Quédate. Después de esto. No como mi doctora. Quédate quédate». No fue una declaración de amor, no todavía. Fue algo mucho más crudo. Fue una admisión de necesidad. Una petición. Y ella supo, con una certeza que no tenía nada que ver con la medicina y todo con el corazón, que se quedaría. Que no importaba lo peligrosos que fueran sus mundos, sus almas ya estaban irrevocablemente entrelazadas. Su campo de batalla se estaba convirtiendo en su hogar. La recuperación de Damián fue diferente esta vez. Atrás quedó el paciente beligerante y lleno de ira. En su lugar, emergió un hombre tranquilo,
casi introspectivo, cuyo enfoque ya no estaba en desafiar a Isabela, sino en observarla con una intensidad que la hacía sentir a la vez adorada y diseccionada. Su relación, forjada en el crisol del trauma, se asentó en una intimidad incómoda pero innegable. La línea entre doctora y paciente, entre protector y protegida, se había borrado por completo. Isabela coordinaba su cuidado con la dedicación de un general, mientras que Damián aceptaba sus órdenes con la docilidad de un soldado que finalmente ha encontrado a un comandante en el que confía. «Bébete el batido de proteínas», le decía a ella, y él lo hacía sin rechistar. «Es hora de caminar», anunciaba, y él luchaba por ponerse de pie, apoyándose en ella en busca de un apoyo que ahora era tanto emocional como físico. El hospital, con sus paredes blancas y sus luces fluorescentes, se convirtió en su extraño capullo. Sus conversaciones ya no estaban salpicadas de pullas y dobles sentidos. Hablaban. De verdad. Él le contó historias de su infancia, criado por un padre distante y militarista que veía las emociones como una falla táctica. Le habló de sus hombres, de la culpa del superviviente que lo atormentaba cada noche, el peso de ser el único que había salido con vida de la emboscada. Vargas tenía razón en una cosa, le confió Damián una noche, mientras miraban las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación. Hay deudas que se pagan con sangre. Y yo dejé un rastro de ella en ese desfiladero. No eres responsable de las acciones de un psicópata, replicó Isabela en voz baja, poniendo una mano reconfortante en su antebrazo. Él miró su mano sobre su piel. A veces me pregunto si el universo me puso en ese coche estrellado para poder conocerte. Para que me recordaras que no todo en la vida es una zona de combate. Él, a su vez, empezó a preguntar por su vida, demostrando una curiosidad que la desarmó. Aprendió que sus padres eran profesores jubilados que vivían en una pequeña ciudad del norte, que ella tenía una debilidad por las películas antiguas en blanco y negro, y que su sueño, antes de que la cirugía se convirtiera en su obsesión, había sido unirse a Médicos Sin Fronteras. Así que siempre has tenido complejo de heroína, bromeó él, con la primera sonrisa genuina que ella le vio. Su sonrisa lo transformó. Borró años de dureza de su rostro, revelando al hombre que podría haber sido, al hombre que todavía podría llegar a ser. Pero su burbuja estaba a punto de estallar. A medida que Damián se recuperaba, el mundo exterior empezó a filtrarse. Sus subordinados militares comenzaron a visitarlo, hombres de rostro adusto que lo informaban en susurros sobre la investigación en curso sobre Vargas. Y luego estaba Ricardo Alarcón. Ricardo seguía visitándola, trayéndole café y apoyo moral. Pero la dinámica había cambiado. Él ya no era el encantador pretendiente, sino un amigo preocupado que observaba la creciente conexión entre Isabela y Damián con una tristeza resignada. La forma en que te mira, le dijo Ricardo un día. No es la mirada de un paciente. Te mira como si fueras la última ración de agua en el desierto. Ten cuidado, Isa. Ese hombre vive en un mundo que podría devorarte. Su advertencia se hizo eco de los propios miedos de Isabela. Lo que sentía por Damián era real, sí. Pero era una emoción nacida en la crisis, crecida en el aislamiento de una habitación de hospital. ¿Podría sobrevivir a la dura luz del mundo real? Una semana antes de que le dieran el alta, el mundo de Damián irrumpió en su santuario con la fuerza de un equipo de asalto. Un hombre de aspecto impecable, vestido con un traje de Savile Row, se presentó como el abogado principal de la familia Guerrero. Capitán, dijo el abogado, después de una breve inclinación de cabeza hacia Isabela. He venido a hablar de los preparativos para su regreso. El regreso. Isabela se dio cuenta, con un golpe sordo en el corazón, de que no tenía ni idea de cómo era la vida normal de Damián. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Preparativos?, preguntó Damián, con un tono cortante que Isabela no había oído en semanas. Mi apartamento ha sido reforzado, explicó el abogado. Un equipo de seguridad a tiempo completo. El jet está listo para llevarlo a la propiedad de la costa para su convalecencia final en cuanto usted lo autorice. Además, hay otro asunto. La Junta Directiva de Navieras Guerrero. Están nerviosos. Quieren verlo, demostrar que está al mando. He programado una reunión para dentro de 2 semanas.
Damián, el paciente vulnerable que dependía de ella para todo, estaba desapareciendo ante sus ojos, reemplazado por el capitán de la industria, el hombre de poder. Y, por supuesto, la doctora Montero está invitada a acompañarle, añadió el abogado, sonriéndole a Isabela con una cortesía aceitosa. Su cuidado excepcional, naturalmente, continuará hasta que el capitán esté completamente recuperado. La oferta la dejó helada. La invitaban a pasar de su mundo al de él. A convertirse en parte de su séquito. No como una igual, sino como su cuidadora. Después de que el abogado se fuera, un nuevo y tenso silencio cayó entre ellos. Así que, un jet, dijo Isabela, tratando de aligerar el ambiente. Él no sonrió. No te pido que vengas, Isabela. No te estoy dando una orden. La miró, sus ojos oscuros llenos de un conflicto que ella reconocía demasiado bien, el hombre y la misión. Sé que esto no es lo que esperabas. Esta es mi vida. No es bonita. No es segura. Vargas está bajo custodia, pero su red sigue ahí fuera. Y yo, no estoy acostumbrado a pedir. Pero te estoy pidiendo que vengas. No porque me necesites para curarme, sino porque yo te necesito para vivir. Fue lo más cerca de una declaración que había hecho nunca. Pero antes de que ella pudiera responder, un grupo de oficiales de alto rango del ejército entró en la habitación. Capitán Guerrero, dijo un general, y el aire se cargó de formalidad. Hemos venido a informarle. Isabela se disculpó y salió, dejando a los hombres de guerra con sus mapas y sus secretos. Se encontró de pie en el pasillo, fuera de la puerta, una extraña de nuevo, mirando un mundo que no era el suyo. ¿Era esto lo que quería? ¿Una vida en los márgenes de su guerra sin fin? Esa noche, mientras preparaba las últimas dosis de sus medicamentos, Ricardo se la encontró en la farmacia del hospital. Parecía que la había estado esperando. No lo hagas, Isa, dijo él en voz baja. No te vayas con él. Disculpa. Sé lo que te ha pedido. Eres la comidilla del hospital. No te mereces esa vida. Vivirás mirando por encima del hombro, esperando el próximo código negro. No tendrás paz. Le cogió la mano. Hay otro camino. Conmigo. El puesto de jefe de departamento se abrirá el próximo año. Puedo ayudarte. Podríamos construir algo juntos. Una vida de conferencias médicas en lugar de informes de inteligencia. Domingos en el parque, no en casas seguras. Es real, Isa. Es seguro. El contraste era brutal. Dos hombres, ofreciéndole dos mundos. Uno, una tormenta, el otro, un puerto seguro. Pero, ¿dónde pertenecía realmente su corazón? ¿Pertenecía a la seguridad y la calma que siempre había valorado, o a la salvaje e impredecible intensidad que había encontrado en los brazos de un soldado roto? Tomó su decisión la mañana en que le dieron el alta. Damián estaba de pie, vestido por primera vez con ropa de civil, unos vaqueros y un jersey de cuello alto negro que hacían que su poder fuera aún más evidente. El abogado y los guardaespaldas esperaban fuera. Ella entró, no con su uniforme de médico, sino con su propia ropa de calle. En sus manos no llevaba un gráfico médico, sino una carta. Se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó él. Mi dimisión, respondió ella en voz baja. Vio la expresión de dolor cruzar su rostro antes de que pudiera enmascararla. Le estoy notificando oficialmente al hospital que renuncio a mi puesto. Él la miró, la confusión y la angustia luchando en sus ojos. ¿Te vas, con Alarcón? No, dijo ella, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Le pedí al Consejo de Médicos Sin Fronteras que reabrieran mi solicitud de hace 10 años. Parto para Sudán del Sur en un mes. El shock en la cara de él fue total. No era ninguna de las dos opciones que había anticipado. Ella no estaba eligiendo al otro hombre. Lo estaba abandonando, sí. Pero lo hacía por sí misma. Estaba eligiendo su propio sueño, su propio camino. ¿Estás bromeando? No. Te equivocaste, Damián. Cuando dijiste que mi compasión era una debilidad. Es mi mayor fortaleza.
Y hay un mundo entero ahí fuera que la necesita desesperadamente. Me enseñaste que no debo tener miedo de la zona de combate. Caminó hacia él y, por primera vez, fue ella la que inició el contacto íntimo. Le puso las manos en la cara, obligándolo a mirarla. Me has curado tanto como yo a ti. Me has despertado. Me recordaste la mujer que quería ser antes de que la ambición se interpusiera. Pero no puedo ser esa mujer a tu sombra. Necesito serlo por mi cuenta. No te vayas, le rogó, su voz era un murmullo roto, toda su fachada de guerrero desmoronada. No quiero enfrentarme a todo esto sin ti. No estarás sin mí, le dijo. Se puso de puntillas y le dio un beso rápido y casto en los labios. Estaré en cada latido de ese corazón terco y maravilloso que tienes en el pecho. Y cuando estés listo para encontrar la paz en lugar de la guerra, cuando estés listo para ser el hombre que eres y no el soldado que te obligaron a ser, sabrás dónde encontrarme. Se dio la vuelta y se marchó. Pasó junto al séquito de hombres asombrados en el pasillo, pasó junto a un Ricardo Alarcón de corazón roto que la esperaba con un último y desesperado ramo de flores. Y salió del hospital hacia la luz del sol y hacia su propio futuro desconocido. Damián se quedó en la habitación vacía, el silencio era ahora su único compañero. La había perdido. La única mujer que había logrado romper sus defensas no había sido ahuyentada por su oscuridad, ni había sido seducida por la promesa de seguridad de otro. Había desplegado sus propias alas y había volado en una dirección completamente diferente, hacia un tipo de peligro que él, con todo su entrenamiento, no podía entender. Era una heroína. Y él se había quedado atrás. Se había enamorado de su salvadora, solo para que ella le enseñara que el verdadero salvamento consistía en aprender a salvarse a uno mismo. La ironía era devastadora. El hombre que sobrevivió a una emboscada mortal había sido finalmente y completamente desarmado, no por una bala, sino por un acto de pura y absoluta libertad. Su recuperación había terminado. Y su verdadera batalla, la de convertirse en un hombre digno de su amor, acababa de empezar. Un año después, en el calor polvoriento de un campamento de refugiados en la frontera de Sudán del Sur, Isabela luchaba por salvar a un niño con cólera. Las condiciones eran infernales, los suministros escasos. Estaba agotada, pero nunca se había sentido más viva. Un día, un enorme avión de carga sin insignia sobrevoló el campamento y lanzó paracaídas. No eran bombas. Eran cajas. Cajas y cajas de suministros médicos de última generación, antibióticos, equipos de rehidratación intravenosa, purificadores de agua. Nadie sabía de dónde venían. Solo había una pequeña nota, pegada a una de las cajas, escrita en un trozo de cartón. No puedo evitar que luches tus guerras, decía la nota. Pero puedo asegurarme de que tengas las armas adecuadas. Siempre te cubriré las espaldas. Se quedó allí, en medio del caos y el sol abrasador, con el trozo de cartón en la mano, y rió, un sonido de pura alegría y sorpresa que se elevó sobre el bullicio del campamento. Miró al cielo. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de frente. Y su soldado, descubrió, estaba dispuesto a cruzar el mundo para luchar a su lado, aunque fuera a distancia. La siguiente carta llegó un mes después. Estaba escrita a mano. Hablaba de la creación de una fundación para apoyar la atención médica en zonas de conflicto. Al final, añadió una postdata. Por cierto, le conté a la junta de mi compañía sobre la heroína con la que pasé un tiempo el año pasado. El voto fue unánime. Navieras Guerrero quiere financiar oficialmente tu próximo hospital de campaña. Me gustaría supervisar personalmente la entrega. Si no estás demasiado ocupada salvando el mundo. 3 meses después, bajo la sombra de un árbol de acacia en un lugar que el resto del mundo había olvidado, vio cómo aterrizaba su helicóptero. Salió, no con el traje de un magnate, ni con el uniforme de un soldado, sino con unos sencillos pantalones cargo y una camisa de lino. Se había cortado el pelo, las líneas de su rostro estaban más suaves. Parecía, en paz. Se quedó de pie frente a ella, con el ruido de fondo del campamento, y durante un momento, no hablaron. El tiempo y la distancia se derrumbaron. Me equivoqué, dijo él finalmente.
Creía que luchar por el amor significaba protegerte del mundo. Pero el verdadero amor significa tener el valor de unirte a tu ser amado en su propio campo de batalla. Extendió la mano. He venido a unirme a tu guerra, doctora. Creí que preferías ser el capitán. Él sonrió, la sonrisa genuina y transformadora que ella tanto amaba. Estoy listo para ser degradado a soldado raso. Siempre y cuando tú seas mi comandante. Ella tomó su mano. Esta vez, sabía que no era una tregua, sino una alianza permanente, forjada en los lugares más improbables del mundo, un testimonio del hecho de que a veces, las almas más rotas, al curarse mutuamente, pueden construir el amor más fuerte. El soldado herido y la doctora valiente habían encontrado su paz, no en la ausencia de guerra, sino en el corazón mismo de ella. Y tuvieron hijos, por supuesto. A los que enseñaron no a construir imperios, sino a reparar el mundo, un corazón roto a la vez. Y cada día le agradecían a la memoria de una mujer que les había dado no solo el corazón, sino el futuro. La historia de Damián e Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de la batalla y el autosacrificio, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.